minera Ojos del Salado en tranques de relaves de la compañía minera Candelaria. Entonces, ustedes pueden ir viendo diferentes tipos de proyectos que tienen antecedentes que son ambientales. En este caso específico, acá aparece Empresa Nacional de Minería, Planta del Salado, y acá hay dos proyectos que son de obras públicas, que una de esas debe ser la que estamos tramitando, o que está tramitando el Ministerio. Entonces, obra fluvial y de control mineral en la cuenca del río Salado, región de Atacama, y es una evaluación de impacto ambiental. El Ministerio de Obras Públicas, los montos son esto que se ve acá, en miles de millones, y está en proceso de calificación. Entonces uno puede entrar acá y puede ver los antecedentes que se han presentado acá. Entonces uno ve los antecedentes generales del proyecto, eh, quién es la persona que está haciendo como el ingreso de esto, y acá aparecen todo lo que sería el estudio de evaluación ambiental. Ahí deben aparecer los distintos antecedentes. O sea, en antecedentes generales uno ve que el proyecto son obras fluviales de control mineral. Estos son en la cuenca del río Salado, y esto lo que busca es para eventos que existan aluviones en el río Salado, que es uno de los ríos principales en la región de Atacama, se generen obras de control, como pueden ser canalizaciones y en algunos casos piscinas que contienen estos elementos. Son proyectos de defensa o alteración de cuerpos o cursos de aguas continentales. Monto de inversión son 104 millones de dólares. El Estado está en calificación, existe una resolución de admisibilidad. Tú tienes que mandar tu proyecto y tienes que mandar los antecedentes mínimos. Entonces, si tú no cumples los antecedentes mínimos, no existe una admisibilidad de la evaluación. Y como tu proyecto, para que sea aprobado, tiene que tener esta evaluación, para que se pueda construir, tiene que tener esta visto bueno del SEA. Tú no lo puedes construir cuando es un servicio público, porque para que te pasen la plata, tienes que tener la RCA, que es la resolución de calificación ambiental aprobada. Entonces, si no la tenía aprobada, no podéis construir. Entonces, esto es súper bueno para las obras que son de carácter público, porque no se puede construir algo que ambientalmente atenta contra la legislación vigente. En algunos casos puede ser que un privado ejecute una obra sin cumplir esto. Entonces después ellos tienen que intentar hacer cumplir su planta con la legislación. Entonces ahí a veces pasa que no cumple, le sacan multa y así están por años en algunos casos hasta que sancionen o puedan corregir esto. Entonces acá aparece en este caso cuál sería los objetivos y la descripción del proyecto. Entonces, el objetivo acá dice es proteger los sectores urbanizados de las localidades indicadas, por lo que se ha considerado la canalización del río Salado en una longitud que permita contener el flujo de aguas desde cada una de las zonas urbanas y lo conduzca a descargas aguas abajo de cada zona poblada. Y ahí, eso sería como en términos generales. Yo puedo meterme acá para ver la ubicación. Entonces, ustedes de repente si no están de acuerdo con algún proyecto o quieren saber qué es lo que pasó con algún proyecto, ustedes se pueden meter acá y pueden ir verificando estas condiciones. Entonces, por ejemplo, acá está lo que sería el proyecto. Eh, Esto parte acá en Diego Almagro y va hasta Chañaral. Entonces, si nosotros lo vemos más lejos, Santiago está por acá abajo y esto estaría en la región de Atacama. Y esto parte en lo que se llama la comunidad de Almagro y estaría involucrando desde aquí hacia abajo lo que sería el cauce del río Salado, que acá sería lo que se ve en esta zona que está por acá. Entonces todo esto que está acá, por ejemplo aquí hay un puente que colapsó, que es uno de los que trabajamos en conjunto con la DOH, que pasó un container por acá y esto se tapó. Entonces todo el aluvión no tenía por dónde pasar y salió acá y inundó todo. Era un aluvión súper grande y en zonas que sí tenía espacio igual se escapó, que por acá abajo está la comunidad del Salado
y también generó problemas. Entonces, interesante que uno puede ir viendo las diferentes etapas y los diferentes antecedentes. Acá está el expediente ambiental y acá están las participaciones ciudadanas. Entonces, no sé si se han hecho participaciones ciudadanas. Entonces, acá están las diferentes antecedentes. Carta de envío de texto de radiodifusión, extracto, estudio de impacto ambiental. Cuando tú haces un estudio de impacto ambiental y cuando haces participaciones ciudadanas, tú tienes que citar a la población, a la comunidad, y se hace de diferentes formas y diferentes medios de comunicación. Dentro de esos se pide que se haga también a través de radiodifusión, en algunos diarios, en el diario oficial. Entonces esas cosas se tienen que adjuntar como antecedente para demostrar que efectivamente tú hiciste los trámites correspondientes y que no estás inventando. Eh, por ejemplo, acá está la publicación en el diario. Extracto. Evaluación de impacto ambiental, obras fluviales, región de Atacama, aviso destacado, y aquí aparece todo lo que comprende el proyecto. Se informa que el MOB, representado por Mariana Concha, ha representado al sistema de evaluación ambiental el estudio de impacto de la obra fluvial y control ambiental de la cuenca del Salado. Esto aparece en el diario y sale la descripción general del proyecto. Los montos, la habilitación, los planes de asentamiento y, como en términos generales, qué es lo que se busca que la gente esté en conocimiento. Las reuniones, ¿cierto? Nosotros podemos ver si efectivamente se hicieron reuniones o no. Entonces, acá están los participantes, el acta de la reunión, hay representantes de la CONADI, distribución. Entonces ahí uno puede ir viendo el análisis si efectivamente estas cosas se fueron realizando. Oficio, actas, si hay algo que sea como más de proyecto que nos permita ver algo, oficio de pronunciamiento, verificaciones. No hay tantas cosas interesantes. Y a ver acá. Participaciones ciudadanas. Forma de actividad. Por ejemplo, acá. Entonces acá hay la actividad, participación ciudadana, el nombre de la reunión, cuándo se hizo, la localidad, el informe de actividad, acreditaciones de avisos radiales, verificación de documentos. Acá está el correo, la fotografía, a ver si están acá, el libro, el listado de asistencia. Ya, se hizo efectivamente, no es mentira. Están las personas que asistieron. Ahí están todos los antecedentes. Entonces ustedes esto lo pueden ir revisando con los distintos proyectos. Entonces es interesante porque si ustedes se meten en la parte como de evaluación, en algunos casos se pide que se adjunten algunas partes que son como de carácter técnico. Entonces ustedes de repente si saben de algún proyecto que se está ejecutando y que está en evaluación ambiental, ustedes podrían entrar y ver cuál sería el proyecto, cómo se entregó, lo que serían las diferentes fases de ingeniería y tener acceso a lo que serían ciertos documentos que pueden servir como guía para que ustedes puedan trabajar. Entonces, ahí, lo que ahí está, no sé, esto de la DOH, el estudio de impacto ambiental, y esto es un documento que tiene 30 páginas, el informe ejecutivo. Esto es lo que nosotros deberíamos ir entregando, por lo menos el mandante y sus asesorías o consultores deberían ir entregando las líneas base, la parte de geología y diferentes cosas. No sé si hay una cuestión acá del proyecto. Entonces este es un resumen ejecutivo de lo que se está afectando, porque esto es como para que tú lo leas en la reunión y tengas idea de qué es lo que se trata el proyecto. Es un resumen de 30 páginas, pero en términos generales el proyecto va a ser mucho mayor. Y están los capítulos acá anexados, los profesionales, los capítulos, etc. KMC, los fichas ambientales. Entonces es interesante que ustedes pueden ir revisando esto. No sé, a ver acá, está como el análisis hidrológico.
No sé si hay alguna cosa como estructuras. Y no sé, acá está el análisis hidrológico, esto hasta la cuenca que se consideró. Tipo Almagro, Salado, Chañaral. Las metodologías que deben atender lo que aparece en la DGA. Hay unos manuales de DGA que salen cómo se tienen que hacer los análisis de cuenca, escorrentía, para calcular los diferentes periodos de retorno y cuáles son los caudales de diseño, si es caudal seco, o sea, caudal sólido o caudal líquido. Ahí están las diferentes discretizaciones de las cuencas. Eh, Algunas veces se incluyen cartas que son cartas IGM del Instituto Geográfico Militar. Esas cartas son súper caras, entonces de repente ustedes se pueden meter acá en algún proyecto y si las cartas están adjuntas ustedes las pueden descargar porque son de carácter público. Cuando están en el Instituto Geográfico Militar las cartas no se pueden descargar gratis, tienen que comprarlas. Pero si el ministerio la compra y la coloca en un proyecto, ya es de carácter público, entonces ustedes podrían tener acceso a través de uno de estos documentos. Pero ya es como ponerse a cachurear mucho más. Acá hay derechos de aguas subterráneas, por ejemplo, que se declararon acá en las diferentes, ¿cómo se llama? Las diferentes localidades. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que Anglo American tiene derechos de agua y están los litros por segundo que tienen autorizados. Tipo de derecho consultivo, la ubicación geográfica y los caudales en litros por segundo. Aquí hay personas que son personas naturales y algunas empresas. Corporación Nacional del Cobre, de litros segundo, la Municipalidad, Servicio Nacional de Obras Sanitarias, Sendos, tiene ahí 9 litros, mineras. O sea, ustedes pueden ir viendo cuáles son algunas cositas ahí relacionadas con la parte ambiental, que lógicamente tienen ingenierías básicas de otras áreas, y son importantes para ver cómo nosotros afectamos esto. Esto, así como que ya me fui en la volada con esto, pero era como para que tuvieran conocimiento de cómo accesar a información de ingeniería que se supone que está hecho por empresas que son de un estándar alto, que están calificadas y que prestan servicio a ministerios del Estado. Eso con respecto a lo que era el SEA. Entonces ustedes si el día de mañana quieren hacer no alguna evaluación, pero quieren saber algún estado de un proyecto, ustedes pueden ingresar ahí. Entonces es interesante porque hay harta información disponible. Ya nosotros quedamos acá. Entonces eso era como un paréntesis de cómo ingresar a lo que son ciertas plataformas. Y acá nosotros tenemos el organigrama que estuvimos revisando hace poquito. Y acá uno de los hitos importantes que se generó con respecto a la vialidad a nivel latinoamericano o americano fue lo que se llama el encuentro que se realizó entre los países latinoamericanos y de América del Norte. Entonces, como comentábamos anteriormente, en el año 25 se creó el Departamento de Caminos y en ese mismo año se reúnen en Buenos Aires representantes viales de todos los países de las tres Américas, ¿cierto? América del Norte, América Central y América del Sur. Dentro de los acuerdos principales, ellos tomaron como tarea primordial construir una carretera que enlazara a todos los países. O, en algunos casos era muy difícil enlazar todos los países, pero por lo menos una gran vía que generara una conexión a través del continente americano. Y eso es lo que se conoce actualmente como la carretera panamericana. Entonces, a partir de la fecha en que se tomó este acuerdo, se instituyó el Día Panamericano del Camino, que es el día 5 de octubre. Entonces, el 5 de octubre se conmemora el Día Panamericano del Camino. Y en cierta forma, como dentro del ministerio, es como el día que se conmemora los funcionarios de vialidad, como esta creación como de este hito tan importante.
Para nosotros, la Panamericana vendría a corresponder nuestro eje principal, que es la Ruta 5. Entonces acá, aquí se ven algunas fotografías antiguas del archivo técnico del Ministerio de cómo era el estándar de la ruta cuando se comenzó a hacer esta labor de hacer la ruta o carretera panamericana. Ustedes ven que la condición de los caminos eran súper básicas, pero en algunos casos y en otros países y en algunas localidades de propio Chile no existían ni siquiera caminos básicos ni senderos. Se trabajaba solamente con huellas. Entonces esto es súper importante, dada la, la forma o la geografía de nuestro país, nos ayudó mucho a tener una red súper principal, que es la Ruta 5, de una manera más eficiente, porque se generó un compromiso internacional. Entonces aquí se muestra cómo del estándar que se tenía anteriormente se empezó a trabajar a lo que era carreteras de un estándar mucho mejor, que eran plataforma asfáltica o en algunos casos de pavimentos rígidos como puede ser el hormigón. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en el 53 se reorganizaron algunos servicios del ministerio y ahí se creó propiamente tal lo que era la dirección de vialidad. La que desde entonces continuó con la labor de generar esta red vial súper importante que en Chile sería como la Ruta 5. Eh, dentro de lo que destaca en el año 64 se terminó la pavimentación del camino longitudinal ya mencionado, que sería la Ruta 5. Y esto parte de Arica desde el norte hasta Puerto Montt y hasta Parua. Entonces, todo lo que sería como el Chile continental que no está, de cierta forma, eh, sometido a fiordos y a sectores muy abruptos geográficos, queda comprendido principalmente entre Puerto Montt y lo que sería el norte de Chile. Entonces, actualmente nosotros hablamos como de la Patagonia chilena. Antiguamente no era tan habitual referirse como a la zona extrema de Chile como la Patagonia. Siempre se hablaba como de la zona austral, pero como que ahora está un poco más, no sé si decir no sé si la palabra decir, está un poco más de moda hablar de la Patagonia por un punto de vista más turístico. Pero la Ruta 5 se generó hasta lo que era Puerto Montt. Y después se generó un proyecto de instalación de transbordador entre la isla de Chiloé y el continente. Entonces, hasta este momento, la forma principal de transporte que existe entre las personas, los vehículos, es a través de vía marítima entre Puerto Montt y la isla grande de Chiloé. Entonces acá hay un esquema de lo que sería la ruta panamericana. Ustedes ven acá que parte viene en el norte, en esta zona de Alaska y va continuando por Canadá, Estados Unidos, eh, toma dos rutas principales, que una está más para la costa este y otra para la costa oeste, y se van a juntar de nuevo en lo que sería México y van a continuar con una sola ruta hasta lo que sería Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Entonces, el acuerdo que se hizo en esta reunión entre los países es que se tenía que llegar hasta el punto más austral del continente. Entonces, en lo que corresponde a Chile, esto sería la ruta 5 hasta acá, hasta Quellón. Pero resulta que acá es súper complejo atravesar lo que sería como Argentina. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Que por el paso de los Libertadores, la ruta 5 Panamericano atraviesa hacia Argentina y llega hasta Buenos Aires. Y después de Buenos Aires cruza por la zona que sería del Atlántico y llega hasta Ushuaia. Entonces, la ruta panamericana uno pensaría como que va por el lado de Chile, pero llega
Taquillón por el lado chileno y toma una bifurcación a través del Paso Internacional Los Libertadores hasta Buenos Aires y estaría llegando a Ushuaia a través de lo que sería la costa atlántica de Buenos Aires. Y la ruta 5, ¿cierto? Estaría hasta acá, hasta Quillón, que eso sería la ruta 5. Y eh, continúa después otra ruta, que es la ruta de la carretera austral, que es la ruta 7. Entonces la carretera austral no llega hasta acá al final, pero parte de lo que sería no es la comuna de Puerto Montt, pero está de Puerto Montt hacia el sur, que ahí comienza la carretera austral, o conocida como la Ruta 7. Entonces este fue uno de los hitos más importantes que se realizó en la época en este acuerdo del Día Panamericano del Camino, que es el 5 de octubre. Y hay como un hecho histórico que en esta zona, entre Panamá y Colombia, hay una zona que es como de selva y como de ríos, como medio salobre. Entonces no me acuerdo cómo se llama el nombre específico, sale el tapón de no sé qué, y se corta lo que sería la ruta panamericana. Entonces, en la mayoría de estas carreteras tú la puedes andar a vehículo, pero esta zona tenés que cruzarla a través de una especie de transbordador que está cortado entre Colombia y Panamá. Es como una cosa que es interesante. Y el, entonces, para nosotros fue súper importante porque este acuerdo promovió la generación de lo que sería la Ruta 5, 5 Norte y 5 Sur. Entonces, de lo que nosotros teníamos de 35.000 kilómetros de tierra que formaba la red vial alrededor de los años 1920, se extendió de 35.000, que eran caminos súper básicos, a una longitud aproximada de 63.000 kilómetros de camino, de los cuales 5.500 eran pavimentados. Y eso es bastante poco si ustedes lo consideran, pero para estándares de la época y considerando el PIB de Chile y el nivel de desarrollo que tenía, era un hito súper importante. Estas son estadísticas que están sacadas de los últimos años, entonces esto está más o menos actualizado a la fecha de 2010. Entonces acá habla que en el 2010 aproximadamente esta red vial llegó a ser de 80.000 kilómetros de camino de red vial contabilizada por la Dirección de Vialidad, de los cuales alrededor de 18.000 kilómetros eran pavimentados. Y cuando nosotros hablamos de pavimentados, son caminos básicos en algunos casos, pero que tienen un tratamiento, que tienen una carpeta asfáltica, como ese sería como el estándar reserva. Entonces se pasó de el año 60, de 5.000, casi 6.000 kilómetros pavimentados, a, a un estándar de 18.000 kilómetros pavimentados. Y de estos 18.000 kilómetros, 3.000 corresponden a carreteras concesionadas de doble calzada. Significa que son una calzada por cada lado y cada calzada tiene 2 pistas. Entonces, como un estándar bastante bueno. Entonces, eso es súper importante porque al tener varios kilómetros de carreteras que son de doble calzada, nosotros estamos trabajando con carreteras que son de alto estándar, y las estructuras que nosotros vamos a ver ahí debiesen ser igual, con tableros que cumplan ese estándar. Entonces vamos a ver puentes que van a ser par viales o que van a ser de un ancho, no sé, de mínimo de un ancho tablero de 14 kilómetros, si no es un par vial, si es completo. El problema de esto, o como lo que pasa actualmente, es que la mayoría de las carreteras concesionadas no la administra directamente la Dirección de Vialidad ni la Dirección General de la República, sino que están a cargo y coordinación de la Dirección General de Concesiones. Entonces, la administración y explotación de la carretera está a cargo de un inspector fiscal de explotación que depende de la Dirección General de Concesiones,
pero la administración directa de lo que sería la carretera es operada por una empresa concesionaria. Y esta empresa concesionaria se adjudica en la concesión de la carretera, paga la redundancia, por un tiempo que no es menor, y se comprometen a mantener esta ruta en cierto estándar, y por ello tienen que cobrar por el uso de esta carretera para poder recuperar la inversión que ellos hicieron en la construcción de esta infraestructura. Entonces, si nosotros vemos que hay más de 3.000 kilómetros de carreteras que están concesionados, nosotros tenemos que ver si eso, o ver en términos generales, eh, si es conveniente o no para el país. Entonces ahí ya va en términos más ideológicos y de cómo nosotros interpretamos económicamente las inversiones. Entonces, cuando se empezaron a proponer la inversión de concesiones, la idea que se tenía era súper buena, en el sentido de que como nosotros estamos pagando nuestra deuda externa en la administración de Lagos para atrás, Chile estaba con una deuda externa que era súper grande, entonces no tenía el capital o no tenía la plata en el bolsillo para poder hacer una inversión súper grande en infraestructura vial. Y Chile necesitaba ser competitivo desde el punto de vista del transporte con sus vecinos que eran Perú, Argentina y Bolivia. Entonces, una de las cosas que se hicieron fue importar las metodologías que tenían los españoles, que eran las concesiones de carretera. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que el Estado directamente, de las arcas fiscales, no tiene que sacar plata para construir todas las carreteras, que es una cantidad de plata súper grande, porque si no, esa plata hay que sacarla directamente de los impuestos y, en términos generales, a la mayoría de la gente y empresas no les gusta que le suban los impuestos. Entonces, ¿cuál fue la alternativa que se vio en ese momento? Es hacer concesiones. Entonces vino un privado que yo le digo, mira, tengo estas carreteras que quiero mejorar, pero no tengo plata ahora. ¿Tú la quieres mejorar? Y el privado dice, sí, yo las quiero mejorar, voy a poner plata de mi bolsillo, hago las carreteras y te cobro una comisión, que en este caso sería el peaje a cada uno de los usuarios por transitar en esa carretera, y con ese peaje ellos van recuperando la plata que invirtieron, ¿cierto? Y como es mucha plata, no la alcanzan a pagar en un año, entonces por eso se concesiona durante muchos años, y en ese tiempo ellos se comprometen a mantener el estándar de la carretera, mantener los pavimentos, ¿cierto? Y que nosotros tengamos un flujo expedito a través de cada una de ellas. El problema que se genera es que cuando tú aumentas el estándar de una ruta, hay más infraestructura vial disponible, y eso hace que la gente quiera usar más auto porque es más cómodo moverse en auto porque tiene un estándar bueno de movilidad, y eso hace que la carretera se empiece a saturar. Entonces, como que en poco tiempo el estándar de la ruta, que depende principalmente a la velocidad con la que tú te puedes mover dentro de ella y cuál es el control de acceso que tienes con respecto a vehículos, se empieza a caer. Entonces el estándar de la ruta empieza a bajar y tiene problemas de congestión, que es lo que pasa actualmente en muchas carreteras que son de la región metropolitana, que están concesionadas y que no son interurbanas propiamente, no son urbanas propiamente tal, pero están súper dentro de la ciudad, como podría ser el Anillo Vespucio, la Ruta 70 y la porción de la Ruta 5 que va de norte a sur, que atraviesa Santiago. Entonces, eso era como la idea original de las concesiones. Entonces, de cierta forma, la idea no es tan mala porque el Estado no tiene que gastar plata de manera directa, pero el problema es que estamos amarrados durante mucho tiempo a pagar cierta cantidad de plata como usuarios. Entonces, no nos sube los impuestos a todos, pero sí a la persona que utiliza esta infraestructura que se supone que es pública, tiene que pagar. Entonces eso es como que muchas veces uno no comprende por qué tengo que pagar por usar una infraestructura que se supone que es pública. Y tenemos que pagar porque el Estado no quiso hacer la inversión de manera inmediata, sino que se la traspasó a un privado. Entonces eso es como el concepto general de lo que son las concesiones, principalmente lo que son en el área vial. Ay, 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 ¿quién está acá?
Eh, ya, misión. La misión que nombramos anteriormente, como decía, era mejorar la conectividad interna del territorio mediante la provisión de servicios de infraestructura vial, potenciando el desarrollo del país y sus personas. Entonces, igual tiene sentido porque si nosotros hacemos que nuestras rutas sean más eficientes, vamos a poder transportar más productos que se van a vender, exportar. Podemos también transportar las mercancías internas de manera más eficiente. En teoría, los precios deberían ser más baratos porque no se gasta tanto en transportar, si es más eficiente, y eso genera acceso a las personas a diferentes lugares y a bienes y servicios. Entonces, es bueno invertir en infraestructura vial porque hace que seamos más eficientes y eso hace que nuestro PIB, en teoría, crezca. Entonces, después nosotros de ese PIB que creció, cobramos impuestos y el Estado tiene más recaudación fiscal, puede invertir más en infraestructura y así en teoría tendríamos un círculo virtuoso. Esto promueve la equidad social, étnica y de género, pero siempre todo esto hay que hacerlo resguardando lo que sería la seguridad vial, la sustentabilidad medioambiental y incorporando sistemáticamente tecnologías innovadoras en el ámbito vial y de transporte. Del tema medioambiental, esto es, no sé si decir la palabra medio mentiroso, pero nosotros tenemos que tener claro que cualquier infraestructura que nosotros estemos haciendo, cualquier obra civil, si ustedes están estudiando obras civiles, va a generar un impacto medioambiental, tanto a lo que sería como el medio humano, a las personas, como a los medios naturales, como son la flora, la fauna y también los ecosistemas, los cauces. Entonces, cierta cosa como que el tema de la sustentabilidad es súper importante definir lo que significa para uno y qué significa en este caso para el Estado, porque es casi imposible generar una obra sin generar un impacto ambiental o medioambiental. Y la incorporación de tecnología es súper importante porque desde el punto de vista tanto como del medio ambiente como constructivo hacen que nuestros impactos sean menores. O sea, si yo ocupo más tecnología, hago menor emisiones de gases invernadero, hago un uso más eficiente de los recursos, entonces como que todo se va complementando en mejoras continuas. Y también en el ámbito vial está como la parte como de seguridad vial, de tecnología aplicada en transporte, no sé, ahora no sé por qué antes no se había hecho de que existieran esos portales con el tag automático, que uno no tiene que parar, no haces tago, tení, que es lo que son los tags que funcionan en algunas partes internas de Santiago, pero que no se aplicaban en todas las concesiones. Entonces, esa tecnología, por ejemplo, aplicada al transporte, es súper bueno porque hace que en realidad las carreteras funcionen de manera eficiente como lo que se espera. Entonces, pagar por un servicio que no es el adecuado a uno le genera incomodidad, por decirlo menos. Eso es como la visión general y cómo nosotros hacemos esto o dónde está definido cuáles son específicamente las funciones de la dirección de vialidad. Están en el DFL 850, en el artículo 18. Ahí se hace una descripción de las distintas direcciones y especifica cuáles son las atribuciones que tiene cada una de ellas. Entonces, a la DB, la dirección de vialidad, le corresponde el estudio, proyección, construcción y mejoramiento y defensa de reparación de caminos. Eh, de caminos, puentes rurales y sus obras complementarias, que se ejecuten con fondos fiscales o con aportes del Estado y que no le correspondan a otros servicios de la Dirección General de Obras Públicas. Entonces, acá tenemos una cuestión importante que es súper administrativa, que es súper fome, pero ya esto nos dice que todo lo que sea eh, eh, correspondiente a la DGOP lo va a ver directamente la Dirección de Vialidad, que es lo que nosotros veíamos un poco en el organigrama. Entonces, todo lo que sea
en cierta forma administrado a través de la Dirección General de Obras Públicas, le va a corresponder a la Dirección de Vialidad su aprobación, en lo que serían a las obras de caminos, de puentes y obras complementarias. Entonces, la conservación y reparación de las obras entregadas en concesión son cargos de los concesionarios. Entonces, todo lo que está enfocado a la parte como más constructiva, mejoramiento, conservación, solamente le va a corresponder a la dirección de vialidad las que están las que no son parte de las concesiones. Entonces, como para hacerlo más simple, todas las carreteras que son concesionadas la tiene que ver la dirección de concesiones, y el cargo de esto le corresponde a los concesionarios, porque ellos se adjudicaron y están cobrando una platita, ¿cierto?, con los TAC para poder hacer eso. Entonces no puede ser que en algún momento la concesionaria le diga al ministerio: oye, ¿sabes que este puente yo no te lo voy a reparar porque encuentro que sale muy caro? Entonces le dice: oye, pero esto te corresponde a ti, porque tú estás a cargo de esto. Entonces, ha pasado que en algunas situaciones se hacen discontinuidades de concesiones. Explicando esto, significa que, por decir algo, nosotros tendríamos, no sé, la ruta 5, y saliendo en la salida sur de Santiago, vamos a tener el río Maipo y vamos a tener un puente. Esto sería, supongamos que esto es el puente Maipo. Entonces, la concesionaria tiene toda la ruta 5 de aquí hacia el sur. Entonces, en algunos casos podría pasar que la concesionaria diga: sabes que yo tomo solamente hasta acá, y este puente, como es tan largo y tan grande, no lo quiero meter en la concesión. Entonces yo después parto de aquí hacia allá. Entonces, en cierta forma, esa estructura estaría quedando en tierra de nadie, porque la concesionaria, como está tomando la ruta 5 y este puente forma parte de esa red vial, la lógica dice de que nosotros debiésemos considerar que esa estructura debiese ser parte de la concesión, y que si la concesionaria se adjudicó esto, debería hacerse cargo del diseño, la construcción, la mantención de esa estructura mediante dure la concesión. Entonces, a veces podría ser que en el estudio de la oferta técnica, técnica y económica, ellos hacen un cálculo y no les sale rentable la concesión haciéndose cargo de ese puente. Entonces puede ser que en algunos casos se corte la concesión, se interrumpa, y que llegue hasta cierta infraestructura y, y continúe después. Entonces, en este caso, esta estructura quedaría en administración o visión de la Dirección General de Obras Públicas a través de la ADB. Entonces, el Estado tendría que, a través de administración directa, hacer lo que sería el mantenimiento y conservación de esta estructura. Entonces, en ese entendido, no es una ganada para el Estado concesionar un camino, porque el camino es mucho más fácil y más barato de mantener si no consideran las estructuras que son complejas dentro de esa red vial. Porque lo más caro en algunos casos, cuando son estructuras más o menos grandes, es el mantenimiento de la carpeta, de los puentes, de las juntas de dilatación, de lo que son las barreras de contención, las barandas peatonales. Entonces eso es como lo más caro en ese tramo, y al final la concesionaria no lo toma. Entonces eso podría ser en algunos casos algo negativo. Entonces, todo lo que es concesionado lo tendría que ver la concesión, a no ser que cuando se firma o se hace la concesión no se considere algún tramo de ruta o alguna estructura dentro de la ruta. Eso que tiene que quedar definido. Todo lo demás lo ve la Dirección de Vialidad, porque a través de lo que sería la Dirección General de Obras Públicas. Los objetivos son estratégicos, como hablábamos anteriormente: es el desarrollo económico sustentable, uno de los objetivos del ministerio, el desarrollo humano, la contribución a mejorar la calidad de vida, y lo que sería como a lo que sería la sustentabilidad ambiental. Entonces tendríamos que contribuir a la sustentabilidad ambiental ejecutando obras que nos permitan aplicar tecnologías para que su impacto a largo plazo no sea tan grande, o en cierta forma sea como, entre comillas, sustentable. ¿Y qué significaría eso como desde el punto de vista
eh, ¿cómo se llama? Vial, es bastante difícil de definirlo porque nosotros sabemos que cuando hacemos una obra que es pública es un gasto, no es tanto como una inversión, se benefician las personas. Entonces, esto tiene que ser como un beneficio súper grande desde el punto de vista social, que permita que a largo plazo las condiciones de las personas se mejoren y que ambientalmente, no sé, contaminen menos un cauce. Por ejemplo, podría ser el caso en que tenemos un río que de la manera en que nosotros tenemos que cruzarla es a través de una barcaza que emite mucho ruido y emite muchos residuos tanto de combustión como de combustible y contaminan el cauce. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Hago una estructura de puente que me permite atravesar por arriba. En cierta forma, yo no voy a generar un, ¿cómo decirlo?, un impacto tan fuerte a la flora por la contaminación. Pero por otro lado, sí también estoy haciendo una contaminación por toda la huella de carbono que tendría la construcción de esa infraestructura y el gasto que también implica. Entonces ahí siempre uno tiene que ir a la sustentabilidad, apuntar a eso. Pero todo lo que es construcción, como lo hablamos anteriormente, es súper difícil de hacerlo de que sea sustentable. Altos estándares en la eficiencia del uso de los recursos. Eso es lo que en general uno busca en toda organización, de que nuestros recursos sean utilizados de la manera más eficiente. Eh, También se habla mucho del enfoque de género eh, del punto de vista vial. Entonces, esta cuestión yo la saqué de lo que sería como ¿cómo es la palabra? Cuando te hace la inducción eh, como trabajador, esto es lo que a nosotros nos presentan como la institución en el momento que te contratan, cuál es la visión que tiene el enfoque de género. Entonces, esta definición que vamos a ver acá, la voy a leer un poco para que ustedes la puedan analizar, y habla que la Dirección de Habilidad en materias de género se ha planteado como objetivo promover la inclusión de medidas de seguridad vial en la totalidad de la faja vial, incluyendo la calzada y berma. Con esta medida se tiende a satisfacer a usuarios y usuarias motorizados y motorizadas, peatones y otros, según aspectos diagnosticados en los procedimientos con enfoque de géneros aplicados a proyectos viales. Además, ha sido relevante generar espacios de participación ciudadana equitativas entre hombres y mujeres. Entonces, de la manera en que se plantea acá el enfoque de género en la dirección de vialidad, pero del punto de vista del servicio hacia la comunidad, es que el ministerio o esta institución busca generar soluciones del punto de vista del diseño geométrico y el transporte que sean amigables tanto para, y siendo un poco la definición de género que ya es un poco más antigua que la que aparece acá, es que se generen tanto para los diferentes tipos de usuarios, tanto como se define acá como en materia de género, hombres o mujeres, ¿cierto? Siendo súper binario, eh, que tenga una equidad, ¿cierto? Que tenga un enfoque de género y que no se genere un desmedro en los usuarios independiente de sus condiciones. Eso desde el punto de vista de género. Entonces igual es como súper difícil porque en términos generales como que los autos son más o menos estandarizados. Entonces como que es difícil decir, chuta, ¿sabes qué? Esta carretera tiene un ancho de calzada que es más beneficioso para hombres o más beneficioso para mujeres. Entonces, como que acá se plantea de cierta forma para tratarlo de que sí se considera, pero por lo menos yo lo veo, no lo veo tan tangible. Lo que sí es que lo que son, por ejemplo, las participaciones ciudadanas, siempre cuando nosotros trabajamos eh, con las comunidades, se busca que exista un enfoque de género y que no se hagan los espacios para que eh, todas las personas, independiente de su enfoque, de su raza o situación política, puedan expresar cuál es su parecer con respecto a los proyectos. Y del punto de vista como, que igual es súper importante, que se habla mucho a veces por la parte de los políticos, es como el tema salarial. Entonces, una de las cosas que, entre comillas, es bueno en los ministerios es que existe una escala única de sueldos.
Entonces, si una persona postula un cargo, independiente de su género o su orientación, ¿cierto? Se lo podemos decir de esa forma, el cargo tiene un grado asociado, que es una escala única de sueldo, tiene un grado, y ese grado, que es un número, representa un salario mensual. Y eso, independiente en este caso, usando la palabra género, depende del género, va a ser el mismo. Entonces, por ejemplo, si alguien postula al cargo de director nacional de vialidad, sea hombre o sea mujer, en esta definición más antigua de los conceptos, va a ser el mismo, ¿cómo decirlo?, el mismo salario. Lo que sí que uno podría ver también que eh, puede ser que las personas que elijan no tengan tanto ese enfoque de género y pudieran en algunos casos tener prejuicios y hacer discriminaciones. Pero la persona que es seleccionada va a ganar el sueldo que le corresponde al cargo y no va a tener una discriminación por una condición específica. Eso es como lo bueno, en cierta forma. Pero igual, como que en términos generales, igual uno siente que hay que avanzar un poco más en este tipo de problemáticas y de diferencias. Pero desde el punto de vista vial, de lo que se nos presenta a nosotros, yo creo que no es muy tangible el enfoque de género desde el punto de vista del diseño de los caminos, pero acá lo presentan así. Ahí ustedes igual pueden hacer sus comentarios o pueden verlo más adelante. Ahora volviendo a la parte del organigrama, tenemos lo que sería meternos un poco más en lo que sería la dirección de vialidad y cuál sería su estructuración. Entonces nosotros tenemos toda esta gran organigrama y nosotros tendríamos que entrar como a ver así en términos generales cómo estaría funcionando esta dirección. Entonces, esta que sería la dirección de vialidad tendría esta estructuración en términos generales, que sería esta cuestión que es más o menos grande. Entonces, la dirección de vialidad va a tener un director, que va a ser el director nacional de vialidad, que él va a estar a cargo, que va a ser como el gerente de esta gran gerencia, si lo queremos ver así como el gerente general. Entonces está el director nacional de vialidad, que va a tener su secretaría técnica y su unidad de auditoría interna, que les van a prestar apoyo, y va a tener una persona que es el jefe de gabinete. Entonces, esta persona, que es el jefe de gabinete, depende como del ministro. Entonces, como que de cierta forma, esta persona audita que lo que está haciendo el director nacional de vialidad está en los lineamientos del gobierno central. Entonces, de cierta forma, el jefe de gabinete va a asesorar en términos de cuáles son las soluciones o el enfoque de la inversión en infraestructura pública que el gobierno central quiere, ¿cierto? Entonces son esas personas que son cargos, si uno los piensa, de carácter un poco más político. Después vamos a tener diferentes divisiones, que va a ser la división de gestión y difusión, la división jurídica, la división de ingeniería y la división de infraestructura vial urbana. Esta que está acá, nosotros comúnmente le llamamos DIVU, y lo que está acá es la división de ingeniería, que es la que ve lo que son proyectos de puentes, proyectos. Y acá tenemos otras divisiones que son de carácter más técnico, pero que son del área de la legislación y de la parte de gestión y difusión de lo que hace el ministerio. Entonces acá está todo lo que sería capacitaciones para los funcionarios, toda la parte que es como de prensa estaría en la parte de gestión y difusión. Los planes de difusión de lo que el ministerio está haciendo en la comunidad y que de cierta forma se tiene que mostrar, porque si se hacen cosas y no se muestran, como que la gente no tiene por qué saber de que, no sé, en el sur de Chile se va a hacer un aeropuerto nuevo, si nadie te lo dijo. Entonces, la idea es que ese tipo de inversiones se hagan a conocer y que se muestre en en lo que se está gastando los impuestos de todos nosotros. En esto, que serían como los departamentos que están encargados de hacer puentes, vamos a tener dos que son importantes, que va a ser la división de ingeniería, que es donde se van a hacer los proyectos de puente, que es la parte de ingeniería, como su nombre lo dice, y después nosotros vamos
tener al departamento de puentes, que el departamento de puentes depende de la subdirección de obras. Entonces, ¿por qué se llama subdirección? Porque nosotros tenemos una gran dirección, que es la Dirección Nacional, y después vamos a tener direcciones que son ejecutoras de cada una de las etapas de los proyectos, y esas direcciones, como dependen de la Dirección Nacional y están por debajo en el escalafón, se llaman subdirecciones. Entonces vamos a tener la subdirección de presupuesto y finanzas, de desarrollo, la subdirección de obra, mantenimiento y la subdirección de recursos humanos y administración. Entonces, la más importante del punto de vista de lo que a nosotros nos importa, que son las infraestructuras de puente, vamos a tener lo que sería la subdirección de obra. Todo lo que son ejecuciones de obras, construcción de puente, van a depender de la subdirección de obra. Entonces, acá vamos a tener el Departamento de Administración y Gestión de Contratos, el Departamento de Construcción, el Departamento de Laboratorio, el Laboratorio Nacional de Calidad, los laboratorios regionales y el Departamento de Puente. El Departamento de Puente está encargado de hacer como inspector fiscal de los contratos de construcción de puentes, y en la división de ingeniería se llevan los contratos de inspección fiscal de consultorías de ingeniería y la revisión y aprobación de los proyectos. Entonces, como que en términos generales, todos los proyectos de puentes se diseñan acá en la división de ingeniería, y todos los que son los proyectos que se ejecutan estarían en el departamento de puentes. Y esto se trabaja en conjunto porque no siempre se hacen todas las cosas separadas, porque puede ser que en un contrato que sea de un camino de, no sé, 500 kilómetros, existan 10 puentes. Entonces el departamento de construcción va a estar encargado de hacer la construcción del camino, y el departamento de puentes va a estar encargado del control de lo que son los puentes específicos dentro de ese contrato. Entonces se va a trabajar de manera conjunta. Y, por ejemplo, el departamento o el Laboratorio Nacional de Vialidad va a prestar soporte tanto a construcción como a puentes, en lo que son la verificación de las calidades de los materiales que se están utilizando. Los aceros, ¿cierto? Las calidades de los hormigones, las probetas que se hacen de hormigón, los ensaños, etc. Entonces, sí, en términos generales, como esa es la forma en que operan estas diferentes divisiones, subdirecciones o departamentos. Entonces, en términos de definición de qué es lo que es la división de ingeniería, la división de ingeniería es una unidad dependiente de la ADB, como ya comentaba anteriormente, que está encargada de dirigir, organizar, coordinar y controlar las actividades de diseño vial, todo lo que es diseño geométrico, expropiaciones, las variables de medio ambiente y territorio de los proyectos viales. Entonces, todo lo que son proyectos viales interurbanos estarían a cargo de la división de ingeniería. Dentro de estas funciones, uno puede destacar o puede definir de qué manera se hace esto. Entonces, esto principalmente, ahora se hace de esta forma, es a través del desarrollo de estudios de ingeniería, tanto en el ámbito urbano como interurbano, mediante la contratación de consultorías o bien de forma interna, con recursos propios del servicio. Y además tiene que colaborar con direcciones regionales de vialidad cuando estos estudios se realizan de forma descentralizada. Entonces uno ve siempre que está en boga o siempre está mucho en la opinión pública el tema de la centralización. Entonces pasa que actualmente existe en Chile, por lo menos en lo que son obras públicas, direcciones regionales. Entonces, si bien existe una centralización importante, ya que los proyectos que son de mayor envergadura y que son más importantes, lo administra el Ministerio de Obras Públicas a través del nivel central, que sería como, si uno lo piensa, como una región aparte de la región metropolitana, que es la que coordina todas las regiones. Las direcciones regionales sí tienen la capacidad de ejecutar sus propios proyectos, sus propios puentes, pero están limitados a cierta cantidad de montos
y hay cierta cantidad en este caso, si hablamos de puentes, de longitudes. Entonces, si hablamos en términos generales, sobre ciertos montos, la administración de los proyectos va a estar a través del nivel central, porque se supone que estructuralmente está definido así. Lo que se busca actualmente y lo que se propone en la administración actual del gobierno central es que las direcciones regionales tengan mayores atribuciones. Entonces, eso es bueno porque tiene más independencia la dirección regional y ellos pueden hacer soluciones que vayan en sus necesidades. Lógicamente que actualmente cuando nosotros hacemos proyectos, nosotros trabajamos en coordinación constante con las regiones, con las regiones. Entonces, no sé, por ejemplo, yo estoy viendo ahora un par de proyectos que son en Atacama, que son en Alto del Carmen y en el sector de Baispote. Entonces, por los montos, el inspector fiscal es del nivel central, pero toda la coordinación nosotros la vamos haciendo constantemente con el jefe de proyectos de la región, el director regional, trabajamos con las comunidades. Entonces, tampoco es como que el nivel central de la dirección de vialidad le imponga a la dirección regional una solución, sino que en términos generales se hace de manera consensuada. Pero el que finalmente aprueba, en algunos casos, es el nivel central. Entonces, ahí como que se ve que existe como ese autoritarismo de la centralización, porque puede ser que, no sé, en la mayoría de los proyectos a nivel central está de acuerdo con la dirección regional, pero puede ser que en un proyecto específico no estén de acuerdo el nivel central con la dirección regional de vialidad. Entonces, ellos quieren un proyecto E y en nivel central nosotros queremos un proyecto A. Entonces, no se llega a acuerdo y puede ser que autoritariamente el nivel central diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer la alternativa A. Entonces, eso es una instancia a la cual uno no debiese llegar. Pero pasa en algunos casos cuando no se hacen acuerdos técnicos, que al final la persona que va a aprobar, que puede ser un inspector fiscal de nivel central, es el que va a tener la responsabilidad civil y penal del proyecto. Entonces, si él no considera que es adecuado y va a haber después una persecución judicial, él no lo va a firmar. Entonces, eso genera que en algunos casos pueda existir como este autoritarismo de la centralización, pero en términos generales se trabaja en coordinación con las direcciones regionales. Eh, Eso es del punto de vista como administrativo y también la dirección, la dirección de ingeniería igual se debe pronunciar lo que son los temas de regulación de faja vial y de acceso. Entonces, todos los accesos a caminos a caminos que son bien nacional de uso público, se tienen que aprobar en la división de ingeniería. Entonces, eso igual es complicado porque cuando una inmobiliaria construye un proyecto, que son, no sé, un edificio o es un loteo o son parcelas, y se tiene que conectar a la faja vial, no lo puede hacer así como así, porque cada carretera, cada ruta, cada camino tiene un estándar, tiene una velocidad de diseño, tiene una velocidad de proyecto. Entonces yo tengo que conectarme con la geometría que le corresponde. Por poner un ejemplo, si yo me estoy conectando a la ruta 5, no puedo conectarme a nivel, por ejemplo, con una cosa así. Con un disco pare acá, y acá está la ruta 5, y no me puedo conectar acá y meterme así, con un disco pare y meterme. Porque esta ruta va a tener una velocidad de diseño de 120 kilómetros por hora, y si yo me meto con el auto acá en una condición estática y doblo, voy a provocar un accidente. Me va a llegar un chancacazo y voy a provocar un accidente. Entonces, ¿qué es lo que yo debéis hacer? Hacer una pista de aceleración, ¿cierto? Con las longitudes que corresponden, las cuñas de acceso necesarias, los peraltes, las rugosidades, los pavimentos, y eso lo tiene que presentar, en este caso, la inmobiliaria que está haciendo el proyecto y tiene que hacer lo que se llama una regulación de acceso a caminos públicos, porque tiene que ser el acceso que se conecta, tiene que ser con la debida seguridad y el estándar de la ruta. Porque también, o sea, ¿qué sentido tiene yo pasarle a una empresa privada concesionaria que me haga un camino súper bueno,
de estándar súper alto, si después va a venir un privado, se va a enchufar, ¿cierto?, con un camino perpendicular y va a generar accidentes graves. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, lo que se busca siempre es que las rutas tengan el estándar correspondiente y que al usuario no le afecte en su confort de desplazamiento y que siempre se cumplan los estándares de seguridad. Eso es súper importante. Y también está lo que se llama los temas de faja vial. Cuando nosotros tenemos un camino, existe una faja de protección vial que es de más o menos 10 metros desde el borde del camino, si no me equivoco, es como del SAP, como el sobreancho plataforma, hacia afuera, que es un ancho libre, que son 10 metros. Que eso se tiene que dejar siempre libre para una posible expansión de la carretera. Entonces, esa faja puede ser del privado o puede ser una faja que es de carácter público. Entonces, cuando esa faja es de carácter público, no hay problema, porque nosotros nos podemos expandir, no hay problema. Pero si esa faja es privada y hay un tema que nosotros tenemos que expropiar, se tiene que hacer una regulación de la faja vial. Y eso se hace en coordinación cuando se construye el loteo, y eso también lo tramita la División de Ingeniería. Esas son cuestiones súper lateras, pero igual como de repente si tienen como la necesidad de hacer eso, eh, ya saben que eso depende de la División de Ingeniería. Son una de las cosas que está encargada la división. Eh, la división de ingeniería está, como decíamos anteriormente, tiene que dirigir, organizar, coordinar y controlar. Y lo hace a través de diferentes departamentos. Está el departamento de expropiaciones, que es el que se encarga de ver las fajas de uso vial que nosotros vamos a necesitar y las fajas que nosotros vamos a tener que expropiar. Entonces trabaja mucho con lo que son bienes nacionales. Entonces, bienes nacionales y con lo que son ¿cómo se llama este compadre que ve los bienes raíces? Pero hay un ente que es como un notario, pero que está encargado de los bienes raíces, no me acuerdo la palabra. Y el que tiene los roles de las propiedades. El Departamento de Medio Ambiente y Territorio se ve, como su nombre lo dice, que ve los temas ambientales de los diferentes universos, tanto humano, ambiental, flora y fauna. Me pasó hace poco que estábamos haciendo un proyecto en Valdivia, cerca del lago Ranco, y pedimos acceso a un predio para poder hacer los sondajes. Por lo general la gente no te da permiso, y ahí de repente uno tiene que negociar, así como por favor, dame permiso. En teoría, uno si no le dan permiso para ingresar, uno puede ir con la fuerza pública y pedir permiso como a la fuerza para que te dejen pasar, porque como una ejecución de un proyecto, la ley ampara al fisco para que tú puedas ingresar a un predio privado cuando tienes que hacer ingenierías básicas para la ejecución de un proyecto público, para la redundancia de lo público. Entonces, si una persona no te deja entrar a su predio, que es privado, como tú podrías pedir a carabineros que entre por la fuerza al predio y que tú hagas un sondaje. Eso yo sé que pocos inspectores fiscales han llegado a hacer eso, porque eso es lo peor que tú puedes hacer en relaciones con las personas, porque después cuando quieras hacer una participación ciudadana, ten por seguro de que el proyecto no lo van a querer nunca y vas a tener que liquidar el contrato. Entonces eso pasa en algunos casos, pero es como nunca hay que hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que el señor nos dio permiso para ingresar y justo en la zona donde había caído el sondaje habían copihues, algunos árboles nativos y no se puede hacer. Entonces ahí estamos viendo en qué punto vamos a poder colocar los sondajes, porque estaríamos afectando ciertas especies o árboles que están protegidos. También tenemos el Departamento de Proyectos Viales Interurbanos, que es el encargado de hacer la gestión y administración de los contratos. Entonces, todo lo que es un camino interurbano lo ve este departamento y el departamento de estructuras, que es el que aprueba los proyectos de puentes, trabaja en coordinación
con el Departamento de Proyectos Viales Interurbanos. Entonces, ¿cómo funciona? Hay un inspector fiscal, que es el Departamento de Proyectos Viales Interurbanos. Ese inspector fiscal tiene un proyecto que va a tener diferentes áreas. Va a tener expropiaciones, va a tener cosas que son de medio ambiente y territorio, y va a tener cosas que son de estructura. Entonces, ese inspector fiscal nos va a pedir apoyo a cada uno de estos departamentos. Entonces, en la parte de estructura, nosotros vamos a prestar apoyo al inspector fiscal, que es de proyectos viales interurbanos. Cuando son proyectos viales que son de caminos, por lo general el inspector fiscal es de proyectos viales interurbanos. Pero cuando hay un proyecto que se puede llamar, por ejemplo, reposición de una estructura, en ese caso lo que se hacía habitualmente es nombrar a un ingeniero revisor de este departamento como inspector fiscal del proyecto. Y en algunos casos podía ser que este mismo revisor era el inspector fiscal y revisor del proyecto, pero ahí tenéis un montón de trabajo. Entonces, este último tiempo, como que se ha enfocado que las inspecciones fiscales la lleven, en términos generales, el proyecto del Departamento de Proyectos del Interurbano. Y el, el decreto que generó estos departamentos está en el, está fechado ahí en ese número de decreto. Entonces ahí aparece el decreto con el cual se crean y están las atribuciones de estas divisiones y de estos departamentos. Creo que era esto. Aquí hay una planimetría que es cuando estaba haciendo como inspector fiscal un contrato que liquidamos hace poco de lo que le hablaba al comienzo, que era el proyecto de canalización del río Salado. Entonces, ¿qué es lo que había acá? Se ejecutó un proyecto que era, que se trabajaba en coordinación con los diferentes, ¿cómo se llama?, departamentos. Entonces, el departamento de estructura, nosotros teníamos que aprobar y hacer la inspección fiscal, y acá se hacía una proposición de lo que era, en cierta forma, la geometría o la solución en planta del proyecto. Entonces, nosotros teníamos como la parte del diseño geométrico, ¿cierto? Que en este caso uno se apoyaba más con la gente que era de proyectos del interurbano, porque no sé, yo trabajo en el departamento de estructura, entonces yo principalmente veo puentes. Entonces, cuando tienen que, todo lo que era el tema de trazado, diseño geométrico, pendiente, había un colega que era del departamento de proyectos del interurbanos que nos iba apoyando. Entonces ahí nosotros hacíamos la definición geométrica de la solución, en este caso, y había también un levantamiento de cuáles eran las fajas, las diferentes fajas. Entonces, aquí esto es lo que se aprecia en esta lámina. Y acá estaba un poco más lo que sería la definición geométrica. Entonces, están las características de lo que sería la solución que se está planteando. Entonces, para que se entienda un poquito más, ah, actualmente esta ruta que está acá es la C17, que está en Diego Almagro, y la ruta que está acá es la C13. Entonces acá hay una intersección, como les comentaba en un inicio, acá hay un puente que es chiquitito, como de 20-25 metros, y acá tenemos el río Salado, que es un río que es bastante angosto, y que tiene un perfil de esta manera, que más o menos acá tiene 25 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en condiciones habituales el cauce es seco, y en invierno a veces cae un poquito de agua, y lleva un escurrimiento súper bajo. Pero cuando hay invierno altiplánico, o invierno boliviano que dicen algunas veces, tenemos lluvias que son de carácter convectivas, que concentran un caudal, una cantidad de agua muy grande y generan escorrentías súper grandes en un punto muy concentrado y hacen que se activen las quebradas. Entonces, en esas condiciones, las quebradas se activan y se generan flujos aluvionales. Entonces, estas estructuras que fueron diseñadas para caudales líquidos no son capaces de soportar todo este flujo y colapsan, que fue lo que pasó en el año 2015 y 2017. Entonces, ¿qué es lo que hizo la DOH? Dijo, mira, nosotros vamos, para que esto no pase nunca más, vamos a hacer una canalización de todo este ancho. Entonces, vamos a expropiar todo esto que está acá, vamos a sacar a la gente y vamos a hacer un canal mega, mega gigante. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer es, no podíamos meternos dentro del cauce con apoyos, porque eso iba a obstruir el flujo con gasto sólido,
Entonces se nos pidió que nosotros nos fuéramos por lo más fuera posible de este canal. Entonces quedó una solución de más de 40 metros de largo, viga de hormigón armado. Entonces esa fue la solución que se hizo y como ustedes pueden ver acá, hay ciertos lotes que son personas que estaban viviendo al borde del río. Estas personas se inundaron, perdieron sus casas, sus bienes. Algunas y la mayoría de esos eran tomas. Y acá igual hay algunas casas, algunas viviendas que están regularizadas y otras que no. Entonces, el problema de esto es que va a tener que generar proyectos de expropiaciones. Si la persona no es dueña y está en una toma, no le puedes pagar la casa porque el terreno no es de ellos, pero sí tienes que indemnizarla por los bienes que tú vas a sacar de ahí. O sea, hay todo un proceso que es súper complicado. Eso como desde el punto de vista, como mostrando que lo que se hace desde el punto de vista tanto como de expropiaciones y como medio ambiente de territorio. Entonces, en la parte de expropiaciones nos muestra los paños que nosotros tenemos que expropiar, pero también nos muestra cuáles serían las viviendas y los propietarios que nosotros estaríamos afectando, que también entra como en la parte del medio ambiente, como del área de las personas. Entonces, ¿cómo nosotros afectamos esto? Y después acá tenemos el diseño geométrico, que sería lo que principalmente es parte del proyecto, pero que estaría siendo visto por el Departamento de Proyectos Viales Urbanos, que en este caso nos prestaron apoyo. Y después tendríamos lo que sería la solución estructural para esta canalización. Entonces, como les comentaba anteriormente, la canalización de la DOH considera esto que está acá. Entonces tiene esa forma que está ahí con rojo y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer un estribo con configuración pila pilote con un cabezal, que sería lo que se ve acá, irnos por fuera para no tener socavaciones y para no afectar los muros de contención de esta canalización. Y sobre esto tuvimos que tirar una viga de hormigón postensado de una longitud aproximada de 45 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí y por qué puse esta diapo según lo que yo recuerdo? Es que en la clase anterior nosotros vimos de que las soluciones de puentes rectos con vigas preopostensadas no son competitivas para longitudes mayores a 45 metros. Entonces, la lógica me estaría diciendo que para este tipo de solución yo tendría que hacer vigas de acero. El problema es que nosotros tenemos acá es que, según los estudios que se hicieron de tránsito, para medir el TMDA, dio o arrojó que existe un flujo muy grande de camiones y de cargas que son especiales. ¿Qué significa cargas especiales? Que son cargas que superan los 45 toneladas, que es lo que conversábamos la otra vez, que es el peso bruto total o la carga máxima que nos permite la ley. Entonces, para nosotros, como desde el punto de vista de ingeniería, es súper malo tener una viga de acero muy larga donde vamos a tener una carga especial que va a estar completamente dentro del vano. Entonces, si yo coloco un camión acá arriba, sea por ejemplo, una grúa autopropulsada, la más chica pesa como 38 o 40 toneladas, tiene 3 ejes y están súper juntos. Lo que se permite por ley son 45 toneladas, pero también hay una descarga máxima por eje. Si no me equivoco, son 11 toneladas por eje, cuando es eje simple. Entonces, si yo tengo 40 toneladas y tengo 3 ejes, voy a tener una carga que va a ser importante. Entonces, supongamos que son 40 dividido en 3, nos va a dar una descarga por eje de aproximadamente 13 toneladas. Y lo máximo es 11, supongamos que 11. Entonces, esta estructura, ese grúa propulsada, quizás no va a ser tan pesada, pero va a ser muy concentrada. Entonces, el momento que me va a generar va a ser súper grande y súper concentrado. Entonces, el problema que tengo con las vigas de acero es que son soldadas o son apernadas y tienen fatiga. Entonces,
nosotros diseñamos elementos de fatiga, son 2 millones de ciclos, si bien recuerdo, que se tienen que verificar, ciclos de carga-descarga, pero a mayor cantidad de pasadas de cargas especiales, esos ciclos se van comiendo, se van perdiendo. Entonces, esos ciclos de carga-descarga los voy a perder. Entonces, puede ser que en algún momento, antes que se cumpla la vida útil, yo pueda tener en alguna de las vigas una falla por fatiga y alguna soldadura falle. Entonces, cuando tengo vanos tan grandes, donde los momentos van a ser súper grandes por la longitud que tiene este elemento, a veces nosotros preferimos utilizar una viga cuya materialidad me va a favorecer al no tener, en este caso, por ejemplo, fatiga. Entonces, por eso que en este caso específico se optó para esta longitud utilizar viga de hormigón post-tensado, porque es una viga que tiene acero activo y que las fisuras de hormigón se cierran por la tensión que trae. Entonces, mucho más favorable en este sentido, por el tipo de carga, utilizar esta configuración. Entonces, eh, esto que está acá va a Copiapó, como acá dice, esto va a Copiapó, por acá va a Chañaral y por acá vamos a El Salvador. Entonces, todas las cargas que vienen de las mineras que están para el lado de Copiapó se vienen por esta ruta que sería la C13 y van, ¿cierto? Perdón, la 6 y 7 y agarran la C13 y se van a El Salvador. Y también lo mismo, pasan por acá y se van para Chañaral. Entonces por acá vamos a tener un flujo súper grande de cargas que son importantes. Entonces nosotros queremos que si vamos a colocar un puente que va a ser súper largo y que no va a ser barato, que dure bastante tiempo. O sea, no tiene ningún sentido que la DOH haga tremenda canalización, nosotros hagamos tremenda estructura y resulta que va a ser, no sé, 10 años y las vigas empiecen a fallar porque las soldaduras se empiezan a reventar por fatiga. Entonces, nosotros tenemos que prever ese tipo de cosas y tomar las medidas que nos permitan, desde el punto de vista del diseño, para que esta estructura no tenga esos problemas a futuro. Entonces, a veces la gente nos dice, chuta, pero ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué esto es tan tonto? ¿Esto es tan ridículo? Y a veces que son este tipo de cositas que de repente uno dice, mira, es por esto, pasa por esto. O sea, a veces hay consideraciones que son necesarias para las condiciones de borde que nosotros estemos analizando. Por ejemplo, en este caso, lo más probable es que cuando se licite el proyecto, la constructora te diga, oye, pero mira, están usando vigas de hormigón, hormigón prensado, qué ridículos. Yo utilizo viga de acero y me va a salir un tablero mucho más barato y mucho más liviano. Entonces, súper súper mejor hacer eso que utilizar lo que hicieron los ingenieros que no cachan. Entonces, la constructora va a querer hacer eso, pero nosotros no nos importa tanto el costo de la ejecución, o sea, sí no importa porque igual es más caro, pero a largo plazo yo voy a tener que hacer menos mantenimiento al puente si no voy a tener fallas de fatiga. Entonces, como es acero, igual tengo que pintarlo. Soy de una zona donde tengo varias condiciones que son salinas que generan corrosión. Entonces, hay cositas que son importantes de ver, que a simple vista de repente no son tan obvias. Eso como en términos de qué es lo que hace cada uno de los departamentos de la división de ingeniería. Por otro lado está lo que nosotros comentamos acá, que sería como la subdirección de obra. Ahora, todo lo que yo les presenté es como papel, magia, está en el aire. Tú lo puedes cambiar. Y después todo eso pasa a la subdirección de obra y está lo que realmente se ejecuta, que es el departamento de puentes, donde se ven lo que sería efectivamente la ejecución de las obras. Entonces, dentro de la definición de esto, y lo que le corresponde a este departamento, que es el de puentes, estaría el proponer y aplicar las normas y especificaciones técnicas a la construcción y conservación de de los puentes, supervisando su cumplimiento a través de las direcciones regionales. Entonces, básicamente esto, lo que uno ve acá, es que una de las funciones sería como actuar como una especie como de auditor. Entonces, proponer aplicar las normas y especificaciones técnicas a la construcción. Entonces, esto está más relacionado como con la parte de la definición de los conceptos y la normativa que aplica, eh, tanto en la construcción como en la conservación de los puentes.
y la supervisión de su cumplimiento. Entonces se definen ciertas cosas que para nosotros, como nombramos muchas veces, el manual de cartera y es la AASHTO también. Son las cosas que son como las normativas y especificaciones que nosotros trabajamos. También está proponer, revisar y supervisar la ejecución de puentes que se construyen en el país. Entonces, todo lo que sería como la ejecución de puentes, ellos están encargados de revisar y supervisar. Entonces, esto es lo que sería como la inspección fiscal de la ejecución de puentes, que se construyen dentro del país, conjuntamente con la implementación de un programa de actividades de rehabilitación y conservación de los mismos. Entonces acá tenemos lo que sería, por otra parte, rehabilitación y conservación. Esto sería como lo que sería la conservación. Entonces, por una parte tenemos lo que sería como el mantenimiento y la conservación. Entonces, son conceptos que son súper parecidos, pero como para definirlo de manera así como más fácil, eh, la conservación serían medidas que son como de carácter más preventiva. Y el mantenimiento serían enfocados ya cuando hay un elemento que está fallando o que no está prestando su servicio como debe ser. Entonces, por ejemplo, la conservación sería que yo voy y pinto, no sé, la viga de acero antes que se oxide. Entonces, mi labor de conservación sería como hacer una revisión de que no exista corrosión y mantener las pinturas, por ejemplo, de las vigas en buen estado. Si yo nunca hice conservación, va a llegar un punto en que la viga va a estar con corrosión. Entonces yo voy a tener que hacer una labor de mantenimiento para poder llevar la viga a la condición que debe estar. Y esto también es fácil de ver, por ejemplo, en lo que son las barandas, que hay que cambiarlas, y las juntas de dilatación, que están en los accesos a los puentes, que son de caucho, que si uno no las cambia a tiempo, después se rompen y hay que cambiar todo el elemento completo. Entonces eso es como la diferencia en términos generales de conservación y mantenimiento. También dentro del departamento de puente está lo que sería la tarea de planificar y coordinar y controlar las actividades de los subdepartamentos y secciones a su cargo. Entonces, el departamento de puentes tiene el departamento de mantenimiento, de conservación, inspección de puentes, están los departamentos, o sea, los subdepartamentos que están encargados se llama maestranza, que son los que instalan los puentes mecanos. Entonces también coordina los subdepartamentos. También le corresponde del ámbito técnico la gestión de los inspectores y visitadores de obras, coordinando dicha obra con la División de Ingeniería en temas de diseño, modificaciones de obra, expropiaciones, impacto territorial y ambiental durante la ejecución del contrato. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros vamos a tener acá dos actores, que uno va a ser el inspector fiscal de obra. Entonces, se aprueba un proyecto y vamos a tener el inspector fiscal, pero de la obra. Y él va a ejecutar lo que está en los planos. Resulta que si hay un problema de diseño, por ejemplo, no sé, había suelo tipo 1, que es roca, y cuando hicieron el sondaje y están haciendo el pilote, encontraron que era arena, suelo tipo 3, cambio de proyecto. Entonces ahí tiene que mandar la solicitud de revisión a lo que sería la división de ingeniería, al departamento de estructura. Y si pasa lo mismo con el ámbito de expropiaciones, o del ámbito de impacto territorial, ambiental o en algunos casos arqueológicos. Pues destacado, de nuevo a palestra, cuando se estaba haciendo la pila sur, se encontró como una especie, no sé si era un cementerio indígena o era un asentamiento indígena, pero yo recuerdo que se encontraron vasijas de greda. Entonces ahí se tuvo que hacer todo un levantamiento arqueológico y no se pudo trabajar como en un periodo mínimo de 6 meses en esa área. Entonces, eso se tuvo que analizar con lo que era el Departamento de Territorio y Ambiente. El inspector fiscal, el que está a cargo de la obra, pero también existe lo que son los visitadores de obra, que son como inspectores fiscales de los inspectores fiscales. Entonces, el visitador de obra es una especie de auditor que audita al inspector fiscal en la ejecución de la obra y audita también a la asesoría de la inspección fiscal. Entonces, vamos a tener una obra que se adjudicó a un contratista y va a haber un jefe de proyecto del ministerio
que en este caso se llama inspector fiscal. Cuando es una obra muy completa, muy compleja, muy grande, se va a necesitar un soporte para el inspector fiscal y se contrata una asesoría, que comúnmente nosotros lo llamamos AIF, una asesoría de inspección fiscal. Entonces, esa asesoría de inspección fiscal tiene ingenieros que son del área de construcción, ingenieros que son del área enfocada más a medio ambiente, seguridad vial, etcétera, que le van a ir orientando cuando surja alguna problemática. Y va a ser como el soporte del inspector fiscal, y las consultas que son más técnicas y más específicas de lo que de lo que se aprobó, eso se tendría que ir a la división de ingeniería. Y ahí se hace como una especie de ping-poneo. Y todo lo que se está haciendo el inspector fiscal es auditado por un visitador de obra, que es una persona que es distinta al inspector, para ver que efectivamente, y esto es sin querer pensar mal, pero uno tiene que pensar como, oye, podría ser que en algún caso el inspector fiscal pudiera estar coludido con la consultora y podría dejar pasar ciertas cosas. Entonces, hay un inspector fiscal y se audita al inspector fiscal a través de un visitador de obra. Y cuando se liquida el contrato, la Contraloría General de la República hace una auditoría también del contrato completo. Entonces, la idea de esto es que como la infraestructura pública que se está ejecutando con fondos públicos sea realizado de la forma más eficiente del uso de los recursos y siempre exista probidad en la ejecución de los proyectos. Entonces, por eso que hay bastante control. Entonces, de repente eso genera mucha burocracia, pero es importante que existan estos controles cuando son fondos que son públicos. Otra de las que son como, se puede decir, funciones de los inspectores fiscales o del departamento de puentes, es la aprobación de los estados de pago que se generen en los contratos. O sea, cuando hay un contrato de conservación, mantenimiento, una asesoría, un estudio de hacer un catastro de puente o una construcción, etcétera, a la persona que se le contrató ese servicio, la empresa, se le tiene que pagar. Entonces, los estados de pago, que son los documentos donde se emite todo lo que se gastó y los detalles son aprobados por este departamento. La división de ingeniería pasa lo mismo, pero con los contratos que son de consultoría. Pero el que hace la avisación es el inspector fiscal de cada uno de los contratos. Todas estas cosas aparecen con más detalle en el DS 79 del 2004. O sea, de repente, si ustedes quieren ahondar más, ahí aparece el detalle de esto. De aquí, como va no tener tanto texto, hay un puente que se ejecutó hace poco, un par de años atrás, que es el puente Manchuria, que la gracia que tenía esta estructura es que era un puente tipo network, que era un puente narco network, eh, con arco superior. Entonces, se hizo un proyecto de cooperación y se instrumentó esta estructura. Entonces, como es una obra que está en construcción, la ejecutó el departamento de puentes, el diseño se dio en el departamento de estructura, la construcción se hizo en el departamento de puentes, y después lo que sería conservación, mantenimiento, se hizo un proyecto de cooperación con alguna, si no me equivoco, era una universidad, donde se instrumentó esta estructura para ver el comportamiento de los desplazamientos y otras variables a estudiar en el puente. Entonces, lo entretenido de este puente es que la mayoría de los puentes que son en arco traen puntales, y este trae cables, entonces como que el tablero está suspendido sobre este arco, pero a través de cables. Entonces, o tensores, no son cables tan finos. Pero lo habitual es que uno haga estos elementos verticales con perfiles súper gruesos. O sea, acá se buscaba que se generara algo más armónico y que permitiese a las personas que transitaban por acá tener una visual un poco mayor. Ustedes pueden ver acá que existe unas barreras, son barreras tipo F de carácter vehicular, y existe un pasillo bastante grande para el uso de peatones y en cierta forma, en algunos casos, para que pudiese de cierta forma utilizarse como mirador. O sea, si tú querés pasar por acá, hay un espacio grande, podéis contemplar acá
lo que sería el río y el ambiente que está alrededor de esta estructura. Porque por lo general los puentes pasan por sobrecauce y eh, son lugares que tienen vistas escénicas que son bonitas. Profe, Sí. em, ¿cada cuántos años o promedio, hay un estándar, se realiza mantención a este tipo de puente o a este puente en particular? En términos generales, va a depender mucho de la tipología de los puentes. Entonces, cuando son puentes tradicionales, como de viga de hormigón armado, por lo general, el mantenimiento y la conservación va enfocada a las juntas de dilatación y las placas de apoyo. Entonces, las juntas de dilatación son elastoméricas y más o menos tienen vida útil de 5 a 10 años. Entonces, a los puentes que casi no se le hacen mantenimiento, tienen a hacer a los puentes que son rectos y con vigas de hormigón. Lo que se cambia, tendrían que hacer cada 5 años las juntas de dilatación. Entonces, eso aplicaría para todos los puentes, que independiente de la tipología, la mayoría tiene junta. Entonces, lo mínimo va a ser el mantenimiento cada 5 años de cada uno de los elementos. Cuando uno tiene vigas de acero, dependiendo eh, de su ubicación geográfica, se hacen, y de los recursos que tenga la región, se hacen planes de mantenimiento. Esos planes de mantenimiento deberían estar enfocados en el estándar que indica el manual de carretera y que hace referencia a la AASHTO estándar y el RFD, pero que es de maintenance, bridge maintenance, que es como un estándar de mantenimiento. Entonces, más o menos se deben hacer cada 2 años las pinturas de las vigas, más o menos. Si esto se echa a perder antes, uno tendría que cambiarlo antes. Y todo lo que es acero, más o menos, se tendría que cada 2 años ir pintando, por lo menos. Y todo lo que son elementos que son soldados, hay que ir como verificando lo que serían los materiales. Pero estos son como los lineamientos, pero al final lo que manda es la plata. Entonces, ¿cuánta plata tiene la dirección regional para hacer los planes de conservación y de mantenimiento por administración directa? Entonces, si no hay mucha plata, como en cajas chicas se puede decir de alguna forma, no se pueden hacer. Entonces ahí se hacen proyectos de conservación donde se busca plata. A través de un proyecto se postula una ficha IDI y se consigue la plata, y ahí una constructora va a hacer el mantenimiento de uno o varios puentes y va a hacer el mantenimiento completo. Pero eso cuando son estructuras muy grandes, como pudiese ser, no sé, el puente en el río Biobío, pero idealmente todo lo que es acero debe ser cada 2 años como mínimo. Lo que siempre hacen los viejitos es la pintura de las barandas. Entonces, por lo generalmente tú vas a ver a la gente pintando las barandas y quizás las vigas cada 2 años. Eso debe ser como el mínimo, que son los elementos que tienden a fallar más rápido, que son la junta elastométrica y las vigas que se deben pintar cada 2 años. Pero hay sectores que son muy retirados, donde muchas veces pueden pasar mucho tiempo en que se haga conservación. Y creo que uno de los casos podría ser el puente Yelcho, que, que es el puente atirantado que está en la ruta 7, donde la tipología de los cables era súper difícil de mantener. Entonces acumulaba mucho agua entre medio de los cables, entonces se genera corrosión interna. Y había que usar una pintura especial que protegiera los cables, pero dejara que el agua que se mantenía adentro saliera, entonces era como bastante caro. Y entonces eso es importante, Vale, profe. y también definirlo en el diseño, porque el tipo de apoyo que tú utilices acá va a ser súper importante si va a ser fácil o no de mantenerlo. Pero en general van a ser los rangos más o menos de mantenimiento. Idealmente sería todos los años, pero que entender que de repente no hay plata para todo. Somos un país en Hay vías que de ser desarrollo. eficiente igual. Sí, pues. Vale, profe. Verá, eso es un puente network. Y
términos generales. ¿Qué otras cosas hace el departamento de puente? Hace las inspecciones viales. Entonces, se hacen las inspecciones. Entonces, la dirección de vialidad tiene un camión de inspección, que es este de acá. Este camión de inspección es un camión marca Mercedes que está habilitado para hacer inspección. Y este camión tiene una especie como de brazo mecánico, como con escalera, muy parecido a los que tienen los bomberos, pero la gracia es que se abre hacia el costado y al final puede trabajar como una forma de ser. Entonces esto se abre hacia acá, esta cuestión baja acá hacia abajo y se puede meter por debajo. Entonces uno puede estar mirando por debajo de las vigas. Entonces tiene como trabaja en diferentes ejes y planos. Entonces es un camión súper caro. Ahora creo que están en trámite para poder adquirir más camiones de estos, porque la idea es que tenga como mínimo 3. Y con con este tipo de camión se hace la inspección de los puentes. Entonces, cuando hay un puente que está con problemas, se tiene que ir, o le toca inspección, se va a terreno y se hace el levantamiento de las condiciones de la junta de dilatación, las vigas, los apoyos, los estribos, la losa por debajo, si hay armadura en la vista, si hay corrosión. Lo que siempre fallan por corrosión, los elementos de hormigón, son las losas. En las zonas que son más lluviosas, se tiende la zona inferior de las losas, de la losa de calzada, acá tenemos la viga, y vamos a tener lo que sería la losa acá al medio. En esta zona se condensa agua, entonces vamos a tener agua que está condensando y eso hace que esta humedad penetre y se empiece a generar corrosión en la viga de acero, perdón, en las barras de acero de refuerzo. Entonces se corroe, aumenta el volumen de este elemento, se generan grietas y al final quedan las barras de acero de la losa a la vista. Entonces, como los puentes están por sobre ríos y vamos a tener humedad, siempre es importante revisar las vigas y las losas. Las vigas que son de hormigón o hormigón pretensado tienen recubrimientos que son importantes, que son más de 5 centímetros en algunos casos. Y las losas, como son elementos que son estructurales, pero que el estándar no es tan alto como las vigas, los recubrimientos son más chicos, 2,5. Entonces es más fácil que eh, haya hormigón a la vista, perdón, que haya acero a la vista por corrosión en las losas. Entonces, con este camión uno realiza la inspección y ustedes pueden ver que esto es visual. Entonces, igual es una inspección que no es tan fácil ni tan rápida. Nosotros tenemos que coordinar el camión, llevarlo al lugar donde se va a hacer la inspección y después hay que hacer como un protocolo, cortar el tránsito y meter a los viejos abajo, los profesionales y los operarios, para que hagan la inspección visual, se tomen fotos, se hagan mediciones con elementos topográficos. Entonces, la medición o la inspección de un puente que no es tan grande puede llevar una semana incluso. Entonces, podríamos decir que en algunos casos podríamos estar una semana inspeccionando un puente y resulta que, como veíamos anteriormente en clases anteriores, habían muchos puentes, más de 1000 en algunos casos en algunas regiones. Entonces, si nosotros consideramos que cada puente nos podríamos llegar a demorar una semana, y si en una región tenemos 1000 estructuras, podríamos estar 1000 semanas haciendo inspecciones solamente con un camión. Entonces, el punto de vista como eh, de la viabilidad de la inspección no es fácil, porque son muchas estructuras y se demanda mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Es buscar tecnologías que nos sirvan a apoyar a esto, a hacer estas inspecciones, que fue una de las cosas que se hizo en algunos puentes, que es inspección o levantamiento, que son láser, ¿cierto? Entonces nosotros hacemos nubes de puntos y con las nubes de puntos nos generan básicamente como una foto tridimensional. Entonces, con la interpretación de los colores podemos ver como en detalle si existen algunas patologías, pero no es lo mismo, ¿cierto?, tener como un escaneo láser donde uno se acerca en el computador, en la nube de puntos y ve el modelo, una posible corrosión, que tú estés debajo del puente con el camión y estés mirando una fisura o
que la podéis medir, la profundidad, el ancho y la corrosión. Entonces es mucho mejor estar en terreno, pero desde el punto de vista del gasto de recursos y HH es, ¿cómo se llama? Es súper engorroso. Entonces esto lo digo porque para que ustedes vean que es una tarea que no es fácil. Recuerdo que en la Araucanía se hizo una licitación para hacer un levantamiento y catastro de la condición de, si no me equivoco, alrededor como de 900 estructuras en la región de la Araucanía. Entonces era más o menos 900 estructuras. El plazo era más o menos de 2 años y se contrató a una empresa para que realizara esta labor y dentro de todo este catastro tenía que entregar un sistema eh, que iba a contener toda esta información de manera digitalizada. Entonces, eh, si no me equivoco, esto salió en la tele porque un senador de la región de la Araucanía encontró que era muy caro. Entonces, eh, si no me equivoco, costó 1.000 millones de pesos el contrato. Entonces, como que él hizo un llamado, tuvo que la directora general de Obras Públicas ir a declarar al Congreso y explicar en qué se estaba gastando esta plata. Entonces, el puente que yo le estoy mostrando acá, este que está acá, ese puente solito valía más de 1.000 millones. Con los accesos y la estructura salía más o menos como 1.800 millones de pesos. Una estructura, una obra. Entonces, él, como no tenía conocimiento de los costos de los contratos de obras públicas, a él le parecía que ir a inspeccionar 900 estructuras durante 2 años por 1.000 millones de pesos era súper caro. Entonces, como que la plata se estaba agotando. Entonces, igual, sí, en cierta forma, tú ves que es un montón de plata, son 1.000 millones de pesos. Pero con 1.000 millones de pesos, tú podrías quizás hacer un puente, dos puentes más chicos. Entonces, en términos de envergadura de gasto público, para el estándar de lo que son puentes y carreteras, no es tan caro. Sí es mucha plata, porque no sé cuántas viviendas podría hacer con eso. Pero del punto de vista de obras que son de gran envergadura, como pueden ser los puentes y carreteras, no es tanto, para que ustedes tengan una noción del valor de los proyectos. O sea, si pasan por una carretera van a ver que los montos, inclusive algunas veces están en UF, porque si lo colocan en pesos es muy caro. O sea, es muy largo la cantidad de ceros que tienen que colocar y por el tema de los reajustes. Entonces, muchas veces hay contratos que aparecen en UF. Entonces, si ustedes consideran que la inspección de una estructura más o menos uno se podría demorar como inclusive una semana, y si tienen que hacer 900 estructuras, serían 900 semanas, entonces, ¿cuánto tiene un año? Tiene 52. Entonces, estaría ahí un montón de tiempo si solamente utilizar ahí un camión de inspección. Entonces, por eso que en algunos casos, cuando tú necesitas hacer un catastro y ver cuántas estructuras efectivamente se tienen, tú contratas un proyecto donde vas a tener la tecnología que te la puede prestar un privado para no comprarla. En algunos casos sale más barato hacer un proyecto. Y estos camiones creo que andan del orden de los 300 a 500 millones de pesos. Entonces, tampoco sería tan así como tú puedes decir, oye, mejor compramos un par de camiones y con 3 camiones inspeccionamos unos ciertos puentes en menos tiempo. Esos camiones tampoco son caros y tenéis que capacitar a las personas para que lo operen. Entonces, ahí de repente se hacen los análisis costo-beneficio y se ve en el momento, con las condiciones que existen, que sería lo más rentable desde el punto de vista del gasto público. O sea, siempre uno tiene que buscar el uso eficiente, pero en este caso, por ejemplo, lo que se consideró que para levantar 900 estructuras, lo más eficiente era hacer un contrato de 1.000 millones de pesos durante 2 años. O sea, lo bueno es que aparte se entregó un sistema donde nosotros podemos ir revisando el estado de los puentes que se catastraron, la longitud, el estado de los elementos y están georreferenciados. Entonces, igual es interesante. Entonces, para que tengan conocimiento de que si se hacen trabajos con sistemas, si hay un tema de inspección, hay un tema de catastro, pero igual es una cosa que demanda tiempo y tiempo de personas que son calificadas en un área específica, entonces igual
no es tan fácil encontrar también los profesionales de áreas que son muy, muy acotadas. También el departamento de puentes está encargado o con los que serían las brigadas de administración directa de hacer el mantenimiento de las rutas. Entonces, cuando hay problemas por alguna condición meteorológica, se mandan a lo que sería la maestranza o a los operadores para mantener la ruta en las condiciones que permitan el libre tránsito. Entonces, cuando hay aluviones, cuando hay nevadas, cuando tenemos inundaciones en carreteras que no son concesionadas, lo que hace el departamento de construcción y la subdirección de obras es que con la maquinaria del ministerio se hace la restitución de la conexión del camino a través de limpieza de lo que sea el material que está obstruyendo. Entonces pasa mucho que, no sé, para los pasos que son internacionales cae mucha nieve en invierno, entonces tienen que estar constantemente los camiones de la dirección de vialidad, de las direcciones regionales, estar limpiando. Eh, son la ADB, esto se hace por lo que se llama administración directa. O sea, por administración directa hay fondos que permiten hacer esto. Entonces, estos camiones los compra la dirección de vialidad con recursos del Estado y después los operan los operarios, valga la redundancia, y lógicamente que para poder hacer funcionar estos camiones nosotros necesitamos combustible. Entonces se le paga, no sé, la alimentación a los trabajadores y el combustible que se gasta vienen de fondos de administración directa. Cuando son reparación de caminos también, los viejos van con las diferentes maquinarias, bulldozer, motoniveladora, etcétera, rodillo, y van haciendo la conservación de los caminos que son caminos básicos. Entonces hay harta pega que hacen las direcciones regionales a través de administración directa. Y en los caminos que no son concesionados. Los que son concesionados eso lo hace eh, lo que sería la persona que está haciendo la explotación, o en realidad la empresa concesionaria que está haciendo la explotación de la ruta. Pero en términos generales, eso es lo que hace la subdirección de obra. Entonces, hay hartas cosas que son como de ejecución de obra que son importantes, ¿no? Y que está obligado el Estado a hacerlo directamente a través de los recursos que están disponibles para esta función. Y eso sería como en términos generales con respecto a lo que sería el departamento de puentes. Ahora sería como entrar un poco más en las funciones mucho más específicas del departamento de estructura, pero eso está relacionado igual con la definición de algunos conceptos de lo que es bien nacional de uso público, caminos públicos. Entonces yo creo que para que tenga un poco más de consistencia, eso lo podemos ver en la próxima clase, si no va a quedar un poco en el aire. Ya nos queda un poquito, 2 minutos. No sé si tienen algunas consultas en base a lo que hemos visto ahora. Esta parte es súper administrativa, súper fome, pero a mí me gusta hacerlo. Yo sé que quizá para ustedes no es tan agradable, pero siento que a veces es necesario que tengan un conocimiento de cómo funcionan algunas cosas que son de carácter público, porque a mí me pasó que cuando yo trabajaba en sector privado y de repente tenía que hacer trámite, no sé, trabajé en Concepción cuando recién salí de la U y tenía que hacer modificaciones de cauce y yo no tenía idea a dónde tenía que ir, cómo eran los procedimientos, quién era el director regional, qué es lo que era una CRM, cómo se hacían los proyectos. Entonces al final como que uno, de cierta forma, como que andaba dando bote entre el Servio, entre la municipalidad, el MOB, la DGA. Entonces como que esta parte igual me parece importante para que ustedes tengan una idea de cómo funciona todo este sistema burocrático y no el día de mañana no den tantos botes cuando tengan que solucionar algunos problemas que son administrativos y que entrampan sus proyectos. Sí, yo creo que sin toda esta clase, diría yo, la clase de hoy sin esta cátedra, yo hubiese ido a la MUNI. Así como en primera instancia, y ahí algo me hubiesen dicho, pero igual uno como que se pone a la altura, igual, pues igual estaba hablando de estructuras importantes y las tiene que ver gente importante igual, pues y con poder, por así decirlo, dentro
del carácter civil del país. Entonces, está potente la clase. Sí, igual hay harta información, así que igual les voy a subir las diapos para que si el día de mañana quieren revisar, pero ahí igual uno cacha porque no quién es el subdirector, qué es lo que es el CRM. Y de repente, no sé, a mí igual me pasó que uno, lo típico que va a la municipalidad, y de repente en la muni no cachan tampoco, pues. Entonces como que le mandan para el serio, y esto es para el serio, no, eso lo veo otra parte, y que tenéis que ir al conservador de bienes raíces, ahí uno anda dando bote. Pero ahí uno va aprendiendo de a poquito. Sí, pues igual con el ramo de camino, igual, para los que lo han hecho, igual uno se imagina que hubiese ido como a la dirección de vialidad, por lo menos. Ya. De ahí buscar algo de información. Pero sí, pues, siendo así una persona civil, uno hubiese ido a la MUNI, ¿no? Y claro, como dice usted, quizás el conocimiento de ellos no es tan más profundo que el nuestro, como civiles Claro. comunes, pero ya a punto de salir uno ya que tuvo diseño camino, va aquí a Esquina Blanca y pregunta algo. Sí, pues ahí ya uno va agarrando más conocimiento. Eso, chiquillos, no sé si tienen alguna otra duda, acotación ahí. Me gusta conversar estos temas de lo que les va apareciendo en la clase. Igual, no sé, lo ideal es que esto sea en presencial, ahí más entretenido, uno puede conversar de manera más directa, pero ahora nos tocó así por Zoom, por Teams telemático. Eh, Cuando terminemos esta clase, esta parte como de las clases que son como más de la parte como administrativa de los servicios públicos, eh, hay como una evaluación que es como acumulativa, que se las voy a mandar para que ustedes las puedan realizar, que va a ser una selección múltiple como que para que en términos generales evaluar esto de acá. Entonces no es nada difícil y para que estén conscientes que en algún momento la voy a cargar ahí en la plataforma y para que sea como ya alguna cosita que podamos ir considerando dentro de la evaluación. Eh, pero ya sería como para la próxima semana y ahí probablemente la puedan ejecutar por la plataforma de Teams. Creo que hay una opción de selección múltiple. Pero yo les voy a avisar cuando esté disponible. Ya, profe. Igual podría, no sé si maneja el Google Forms, también se hacen, o al menos me han hecho a mí pruebas o cuestionarios en esa plataforma. Claro, Y ya le yo llega al correo a usted la respuesta. parece que lo hice por la plataforma que trae el Teams. No me acuerdo cómo se llama. Que es la de las aplicaciones que te aparecen por acá. Parece que era el Forms de Microsoft. Entonces uno deja acá y aparece en el Teams al tiro. Buena. Entonces ahí se Sería puede entonces, ordenar. profe, para el miércoles o para el jueves la evaluación. Eh, yo la cargaría por sistema y tendría, no sé, la semana para realizarlo. Así que ahí les voy a avisar primero por Reco para que tengan conocimiento. O sea, no tampoco como que va a aparecer de la nada. Vale, profe. Gracias. Ya, chicos, chicas, que descansen. Muchas gracias por la atención y por la asistencia. Así que ahí nos estamos viendo la próxima semana. Vale, profe. Nos vemos. Nos, nos vemos la Igual, semana. profe, Chao, gracias. profe, que esté Chao, bien. profe. Oh, buenas noches. Cuídese. Chao, gracias.